Buenas tardes, bienvenidos a abrir la Biblia juntos en esta experiencia que está siendo muy buena, gracias a la Biblia, gracias a la palabra y a la forma en que esta manera en que juntos estamos leyendo y pensando, creo que nos está dando descubrimientos y riqueza, ¿eh? Con las dos partes. Primero, uno es el que tiene que poner la atención, el estar pensando, el estar seguro que entiende el vocabulario. En libros históricos con narración no es demasiado problema, pero igual. Pero la atención a los detalles, a ir para atrás, a ir para adelante, a mirar las referencias. Entonces esa es la parte nuestra. Y la parte del Espíritu Santo, la parte sobrenatural, es la que hace el Señor que uno descubra, le dé otro valor al cuentito, ¿no? Como dijimos muchas veces, al cuadrito de este relato que son muy conocidos. Los patriarcas están en los libros para chicos, así que los nenes desde chiquitos escuchan, les leen muchas de estas historias. Pero acá nosotros como adultos estamos buscando encontrar muchas más cosas y, bueno, sorprendentes. Aun cuando hayamos leído muchas veces estas historias, tengamos muchas predicaciones encima, mucha vida eclesiástica, pero esta búsqueda de ver qué es lo que Dios va haciendo en personas que uno no le daría ni 5 centavos, que uno diría, este va a seguir así siempre, no va a cambiar, y lo que vamos a ver hoy es tremendo. Bueno, vamos, estamos en el capítulo 31. Yo ayer, pensando un poco en apurar, conté rápidamente el contenido del capítulo 31. Para que no se nos hiciera más largo, pero lo volví a leer y encontré que hay un montón de cosas que no podemos pasar por alto y que son realmente no solo interesantes, nos hacen ir al fondo de las cosas y de las personas. Acá estamos hablando de historia que tiene que ver con el Dios de la salvación que va preparando a los líderes de un pueblo. Y entonces no es una historia común de los paisanos de allá de la tierra de Canaán, es mucho más. Entonces, la enseñanza espiritual es muy importante que la captemos y que no nos dejemos llevar adelante por esto ya lo conozco. ¿Ah? Bueno, yo ayer dije rápidamente pasó esto, pero digo, esto hay que leerlo porque tenemos que sacar varias cosas que ayer no descubrimos. Génesis 31, hemos leído así la primera parte de la salida de Jacob de Padán Aram con sus 2 esposas, con sus hijos, que era, ya dijimos, sus 12 hijos, pero escapando de Labán, sin animarse a enfrentar a Labán para decirle que se iba. Bueno, y entonces vamos a leer lo que sigue. Versículo 22. Al tercer día le informaron a Labán que Jacob se había escapado. La cosa, el delito estaba así, se había escapado. Entonces Labán reunió a sus parientes y lo persiguió durante 7 días hasta que lo alcanzó en los montes de Galaad. Esto lo leímos ayer, pero bueno, vamos a seguir. Entonces, esa misma noche, Dios se le apareció en un sueño a Labán el arameo y le dijo, cuidado con amenazar a Jacob. Esto es fuera de serie, porque Dios le hablaba, a ver, en general, en la palabra, le hablaba a lo suyo, ¿no? Bueno, también alguno, de alguna manera, pero acá, digo, no toques a Jacob. Labán alcanzó a Jacob en los montes de Galaad, donde éste había acampado, acampó allí junto con sus parientes y le reclamó a Job. Lo que encontré, que ayer había así pasado por alto, los 2 enojos que hay acá, enojos y reclamos muy fuertes.
Y entonces quiero que lo leamos y lo confrontemos. ¿Qué has hecho?, le reclamó Labán a Jacob. Me has engañado y te has llevado a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra. ¿Por qué has huido en secreto, con engaños y sin decirme nada? Yo te habría despedido con alegría y con música de tambores y de arpa. Ni siquiera me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos. Te has comportado como un necio. Mi poder es más que suficiente para hacerles daño. Pero anoche el Dios de tu padre, el arameo de tu padre, me habló y me dijo, cuidado con amenazar a Jacob. Él no creía, pero de todas maneras le hizo caso. Ahora bien, entiendo que hayas querido irte porque añoras la casa de tu padre. Miren ¿a qué llegó Labán de entender? ¿No? Eso que Dios le decía, no era, no toques a este porque está elegido, porque tengo un propósito para él. No, claro, yo entiendo que debes extrañar a tus padres. Creo que tenía miedo Labán del Dios de Jacob. Ahora bien, entiendo que hayas querido irte porque añoras la casa de tu padre, pero ¿por qué me robaste mis dioses? Ahí mostró lo que había en el fondo de su corazón. Lo que quería era recuperar los dioses idolátricos que tenía. De manera que, fíjense cómo se van abriendo, ¿no?, las realidades. Jacob le respondió, la mitad es que le da sus razones, y me entró mucho miedo porque pensé que podrías quitarme a tus hijas por la fuerza. Bien por Jacob, estamos recuperando la confianza, ¿no? Es decir, bien, es verdad, evidentemente Labán era un tipo bravo, así que podía ser que quisiera ya, o pedir otros 7 años que trabaje por las hijas y los nietos. Entonces, pero si encuentras tus dioses en poder de alguno de los que están aquí, tal persona no quedará con vida. Pongo a nuestros parientes como testigos, busca lo que sea tuyo y llévatelo. Más adelante dice que Jacob no sabía que Raquel se había llevado los ídolos de su padre. Así que encontramos a Jacob diciendo la verdad, ¿sí? La verdad. Ya no estaba escondiendo, estaba diciendo la verdad. Bueno, lo que sigue, me interesa especialmente leer la respuesta de Jacob. La buena hija de Labán, ¿no?, Raquel, los había escondido, se los puso delante arriba de un camello, se sentó ella encima, le dio una excusa al padre, y los dioses no aparecieron, y Labán tuvo que conformarse con que no tenía manera de saber qué había pasado. Y hasta ahora Jacob queda sin mancha, digamos. Entonces Jacob se enojó con Labán e indignado le reclamó. Y esto es lo que me parece que vale la pena leer. ¿Qué crimen o pecado he cometido para que me acoses de esta manera? Ya has registrado todas mis cosas. Y si acaso has encontrado algo que te pertenezca, si algo has encontrado, ponlo aquí frente a nuestros parientes y que ellos determinen quién de los dos tiene la razón. Durante los 20 años que estuve contigo, y pensaba yo, Isaac y Rebeca, lo mandaron a buscar esposa, 20 años habían pasado. Nunca abortaron tus ovejas ni tus cabras, ni jamás me comí un carnero de tus rebaños. Nunca te traje un animal despedazado por las fieras, ya que yo mismo me hacía cargo de esa pérdida. ¿Se acuerdan del suplantador, el que engañaba a su hermano? Ahora estaba diciendo la verdad. Además, lo que se robaban de día o de noche, tú me lo reclamabas. De día me consumía el calor y de noche me moría de frío y ni dormir podía. De los 20 años que estuve en tu casa, 14 te serví por tus 2 hijas y 6 por tu ganado, y muchas veces me cambiaste el salario. Si no hubiera estado conmigo el Dios de mi padre, el Dios de Abraham,
el Dios a quien Isaac temía, seguramente me hubieras despedido con las manos vacías. Yo estaba esperando que Jacob dijera mi Dios, pero todavía faltaba un poquitito más. Pero ya tenía claro en su mente, en su espíritu, en su corazón, que él venía de un Dios que había sido Dios de su abuelo, y el Dios a quien Isaac temía. Esa manera de hablar del Dios que había estado dirigiendo a su familia a pesar de todos los conflictos que hubo, y que su padre era un padre que temía a Dios. O sea, el camino del encuentro estaba tan cerca, tan cerca. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y anoche me hizo justicia. No sé si no era ya su Dios, porque después de hablar del Dios de sus ancestros, habló de que que Dios había visto su aflicción y el trabajo de sus manos, había recompensado 20 años de injusto trabajo, y anoche me hizo justicia. Miren cómo se dio vuelta Labán. Estas mujeres son mis hijas y estos muchachos son mis nietos. Mías también son las ovejas. Todo lo que ves me pertenece, pero ¿qué podría hacerles ahora a mis hijas y a mis nietos? Hagamos un pacto tú y yo, y que ese pacto nos sirva como testimonio. Fíjense el cambio del terrible Labán. Entonces Jacob tomó una piedra. Jacob fue el que tomó la iniciativa para hacer un pacto. Tomó una piedra, la levantó como una estela, a eso se llamaba una piedra sagrada, que era muy común en aquel tiempo, y les dijo a sus parientes: junten piedras. Ellos juntaron piedras, las amontonaron y comieron allí junto al montón de piedras. A ese lugar Labán le puso por nombre Yegar Saduta. Tomen en cuenta si alguien quiere aprender arameo. Eso era en arameo, Yegar Saduta. Mientras que Jacob lo llamó Galaad. Galaad, el nombre hebreo que quería decir, yo lo tenía anotado, montículo del testimonio. Había un pacto de paz, de recuperar la vida factible con la familia de Labán y con la familia en este momento de Jacob. Galaad sería luego, cuando la distribución de las tribus, más o menos a la altura del otro lado del Jordán, a la altura del mar de Galilea, por ahí era la zona que quedó. Había un lugar que se llamaba Ramot de Galaad, creo que era el mismo lugar donde ahí había estado el testimonio de la paz entre Labán y Jacob. Por eso se le llamó Galaad a ese lugar, y también se le llamó Mizpa, porque Labán juró, ahí Labán tomó la iniciativa espiritual, que el Señor nos vigile cuando ya estemos lejos el uno del otro. Si tú maltratas a mis hijas o tomas otras mujeres que no sean ellas, recuerda que Dios es nuestro testigo, aunque no haya ningún otro testigo entre nosotros. Mira este montón de piedras y la estela que he levantado entre nosotros. Creo que la había levantado Jacob, no él, pero bueno. Dijo Labán: ambos serán testigos de que ni tú ni yo cruzaremos esta línea con el propósito de hacernos daño. Y acá el arameo agregó: que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor sea nuestro juez. Yo no sé si Nahor, el hermano de Abraham, estuve pensando ahí, no averigüé, pero en realidad cuando Dios llamó a Abraham de Ur, supongo que todos ellos vivían en Ur y fueron hasta el norte de ese mundo antiguo, hasta Padán Aram, y ahí se quedó Nahor con toda su familia, mientras hizo caso a Dios Abraham y empezó a bajar, cruzando todo el país de los cananeos para llegar a Berseba, que es lo que hemos visto hasta ahora. Pero bueno, que estaba un poco con Dios y un poco con sus dioses cananeos,
sus dioses amorreos, digo, dijo que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor sea nuestro juez. Entonces Jacob juró por el Dios a quien temía su padre Isaac, que era el Dios que tenía él. Luego ofreció un sacrificio en lo alto de un monte, invitó a sus parientes a participar de la comida. Después de todos comieron, pasaron la noche allí. A la madrugada del día siguiente, Labán se levantó, besó y bendijo a sus nietos y a sus hijas y regresó a su casa. Yo diría, bueno, llegó la paz, ¿no? Para Jacob ya habría visto, yo puse por ahí, Jacob se había hecho hombre, ya había sido un hombre de bien, había sufrido, había tenido que pasar muchísimas vicisitudes, había actuado con el bien y eso le había permitido tener autoridad. Él tuvo autoridad frente a Labán. Cuando él hizo ese planteo, Labán se achicó y tuvo que reconocer que evidentemente el Dios que había servido a sus padres y él mismo lo estaba protegiendo, hasta lo había escuchado. Ahora, ¿qué más necesitaba Labán? Había escuchado palabra de Dios con respecto a Jacob, quien se había portado como alguien justo, ¿sí? Y de nuevo, creo que lo dije ayer, la gente que tiene una cercanía a Dios y que después lo deja, tiene otros dioses, cambia. Qué importante es, lo estamos viendo acá en la palabra, pasó siempre así, ¿sí? Para que, bueno, no digamos no tiene más remedio, ¿no? Ya lo hemos visto en otras veces. Siempre sigamos pidiendo a Dios y tratando de que la gente que no quiere saber nada, o que cambia, o que va y viene, que pueda llegar a tener una experiencia real y concreta con el Señor. Bueno, yo dije, listo, se tranquilizó la cosa. Pero, capítulo 32. Jacob también siguió su camino, pero unos ángeles de Dios salieron a su encuentro. Al verlos exclamó, este es el campamento de Dios, por eso llamó a ese lugar Mahanayim. No me fijé lo que quería decir. Dos campamentos. Él seguía con toda, ¿se acuerdan? Llevaba, ya lo vamos a saber, llevaba cantidades de ovejas, de cabras, de camellos, de hijos. Ahora, yo a esto le puse Jacob en el seminario, porque ya había tenido experiencias en su persona, en su carácter, en la claridad de que Dios estaba con él y todavía sigue recibiendo visiones, ángeles de Dios a su encuentro, y él reaccionó, este es el campamento de Dios. Muy bien. Digo lo del seminario porque no era que quedó hasta ahí, volvió a la casa de sus padres, fue feliz con todo el familia. Él tenía cosas que arreglar. Luego Jacob envió mensajeros a su hermano Esaú. Ahí estaba lo que tenía que arreglar. Que estaba en la tierra de Seir, en la región de Edom. Edom era bien al sur de... A la derecha, digamos, mirando un mapa de frente, a la derecha del Mar Muerto, bien al sur. Ese era el lugar donde se había establecido y donde estuvieron los edomitas todo el tiempo que tenemos en el Antiguo Testamento. Envió mensajeros. Tendría miedo una, pero por otro lado, mandar mensajeros era una actitud de humildad. Y les ordenó a los mensajeros que le dijeran, mi señor Esaú, su siervo Jacob nos ha enviado a decirte que él ha vivido en la casa de Labán todo este tiempo, y ahora tiene vacas, asnos, ovejas, esclavos y esclavas. Le manda este mensaje con la esperanza de ganarse su favor. Quería limpiar todas sus cosas, Jacob. Cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob, fuimos a hablar con su hermano Esaú y ahora viene al encuentro de usted acompañado de 400 hombres. Nosotros tenemos un gesto así, ¿no? 400 hombres, dicen los comentaristas, que quiere decir una gran cantidad. Cuando son números
así redondos, que quiere decir que tenía una cantidad de gente tremenda. Jacob sintió mucho miedo y se puso muy angustiado. ¿Sí? Había pasado miedo y angustia mucho en su vida desde que se dejó de ser el hermanito protegido de la mamá. Por eso dividió en dos grupos a la gente que lo acompañaba, y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos. Pensó, si Esaú ataca a un grupo, el otro grupo podrá escapar. Como siempre, era bueno para programar las cosas, ¿eh? Leyendo y avanzando, yo me voy convenciendo, Dios eligió a Jacob porque era capaz de organizar y de manejar. Entonces Jacob, entonces Jacob se puso a orar. Y esta es la primera oración de Jacob que aparece en la Biblia. Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Si esto no es arrepentimiento, Jacob diciendo, no soy digno. ¿Qué es lo que pasa delante de Dios cuando uno está sinceramente delante de Dios? Ahí encuentra si es digno o no es digno, ¿sí? Pero que él lo dijera, lo verbalizara, yo creo que ahí ya Dios era su Dios, ¿eh? Cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. Me fijé en que dijo primero a mí, ¿no? Bueno, el que tiene miedo tiene primero a mí, después a las madres y a los hijos y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar que no se puede contar. De manera que aquí, para mí, esto es la conversión de Jacob, ¿eh? Le hemos puesto al programa de hoy la conversión de Jacob. Acá llegó realmente a entender, a tomar la promesa y a reclamársela al Señor porque estaba angustiado y desesperado. Jacob pasó la noche en aquel lugar y de lo que tenía consigo escogió como regalo para su hermano Esaú, bueno, acá viene una lista tan grande, 200 ovejas, 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Supongo que él se quedó con algo, o sea que tenía, miren que se había hecho rico. Luego los puso a cargo de sus siervos, cada manada por separado, y les dijo, vayan adelante, pero dejen un buen espacio entre manada y manada. Al que iba al frente le ordenó, cuando te encuentres con mi hermano Esaú y te pregunte de quién eres y a dónde te diriges y de quién es el ganado que llevas, le contestarán, es un regalo para usted, mi señor Esaú, que de sus ganados le manda su siervo Jacob. Además, él mismo viene detrás de nosotros. Jacob le dio la misma orden al segundo y al tercer grupo y a todos los demás que iban detrás del ganado. Les dijo, cuando se encuentren con Esaú, le dirán todo esto y añadirán, su siervo Jacob viene detrás de nosotros. Se quedó último de todo, pero no se escondió, le hizo saber que él venía, no mandaba regalos, él iba a enfrentar. Jacob pensaba, lo apaciguaré con los regalos que le llegarán primero y luego me presentaré ante él, tal vez así me reciba bien. De esta manera los regalos le precedieron, pero Jacob se quedó esa noche en el campamento. Tenía que pasar la última prueba. Y no quiero que dejemos hoy de leer esto. Versículo 23, 22. 32, 22. Aquella misma noche, Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas y a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos. No, seguían sin contar a Dina, seguían sin contar a la mujer.
y cruzó el vado del río Jaboc. Fui al mapa, en la mitad más o menos de Canaán, ahí estaba el río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. ¿Sí? No dice por qué, pero él, si había orado antes, yo creo que él pensaba estar a solas con el Señor. ¿Y qué le pasó? Una vez que lo habían, bueno, todas sus posesiones, se quedó solo, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo, suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas. Era lo que le importaba a Jacob, ¿eh? Evidentemente Jacob entendía que eso era alguien de Dios, o Dios mismo que se presentaba ante él. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob. El hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Con Dios, en esta representación, con los hombres, con todo lo que había pasado y lo que había enfrentado y lo que había vencido. Y al peor que había vencido era el propio Jacob, porque de su casa ya sabemos lo que salió. El suplantador, el mentiroso, el que no le importaba nada más que él y tener la bendición. Y ahora acá el Señor le muestra que ha vencido. ¿Y tú cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre. Y no le dijo, porque era como si le dijera, ¿no te diste cuenta todavía? En ese momento, en ese mismo lugar, lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo vida. Era Dios que se había transformado en un hombre, pero él entendió que había luchado con Dios. Pero a ver, ¿qué fue lo que dijo? ¿Lo vencí? No, dijo, sigo con vida. Dios me ha perdonado una vez más la vida. ¿Sí? Si esto no era una conversión, cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada, iba rengueando. Por esta razón, los israelitas no comen el tendón, el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque a Jacob se le tocó en dicho tendón. Ese era el recuerdo de esa lucha en la cual, con el lenguaje del Nuevo Testamento, había quedado su viejo hombre, y Dios había vencido sobre él, aunque en esa lucha Jacob había demostrado que era muy fuerte, que era muy capaz, que tenía en su carácter todo eso que había sido el elegido para seguir adelante con la dinastía que iba a ser el pueblo de Israel. Tenemos que terminar, un dato de color es que este tendón, ¿saben cómo se llama? ¿O qué está ahí? El nervio ciático, querido y temido por toda la gente que alguna vez ha tenido algo. Eso era la marca que llevó en su vida Jacob, de la lucha que tuvo en esa noche, en la cual le fue revelado, si le faltaba algo después de haber hecho todo el esfuerzo por arreglar las cuentas con su hermano, era lo que faltaba para que fuera completamente un hombre nuevo, ¿sí? Al sentir del Nuevo Testamento. Muy bien, tenemos que terminar. Nos queda un poco más y creo que la próxima terminamos ya, pero esto no lo podemos perder. Ya lo he hecho otras veces, pero resalto el gran valor de leer la palabra en voz alta. Cuando uno la lee en voz alta es como que lo ve, entiende mucho más, y sobre todo capta los significados. Palabras que pasaron en la leída con la vista rápida,
ahí quedan y ahí uno entiende realmente lo que significaba. Bueno, maravilloso. Esto es algo extraordinario y lo estamos encontrando juntos. Así que gracias a Dios cerramos la palabra. Hay que seguir leyéndola. Nos quedan 3 capítulos. Vamos a trabajar hasta el 35 esta vuelta. Bueno, y vamos a cortar, claro. Vamos a cortar mañana porque mañana viene Elsa Guaitima nuevamente. Y me dijo que va a trabajar con nosotros Isaías y Jeremías, los 2 grandes profetas del Antiguo Testamento. Así que va a ser una clase magistral. Bueno, gracias a Dios por todo, que Dios los bendiga ricamente. Seguimos con toda la programación y nos vemos mañana.